es el Cordero Pascual. De eso vamos a hablar el día de hoy, el Cordero Pascual. Y nos vamos a basar en el libro de Éxodo, capítulo 12, y mientras lo busca o lo encuentra en su Biblia, me voy a tomar un tiempo para orar. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, porque es un alimento a mi espíritu, porque cada vez que yo la medito, la reflexiono, la acepto en mí, Señor, y la pongo y después decido ponerla en práctica, Señor, en ese momento estoy creciendo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra poderosa, porque hoy podemos reflexionar acerca de nuestro Cordero, el Cordero Pascual. Amén. Vamos al Éxodo, capítulo 12. ¿Ya están ahí? Me ganaron. Hoy me ganaron. Hoy vamos a usar bastante la Biblia. De hecho, en algunas Biblias dice, en la parte de arriba, dice institución de la Pascua. En algunas Biblias, no sé en su Biblia cómo diga. Pero en esta parte de Éxodo capítulo 12 nos habla acerca del tiempo en que Dios le habla a Moisés y a Aarón. Dice aquí en el verso 1, Dios habla a Moisés y a Aarón, porque recuerden lo que registra la Biblia, que hubo un tiempo en que el pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba bajo opresión, estaba bajo esclavitud. Creo que muchos de nosotros hemos oído esa historia, cuando el pueblo de Dios estaba sometido al faraón y a los egipcios, y ahí estuvo el pueblo bajo trabajos forzados, los golpeaban, los maltrataban, los ponían a trabajar bajo el sol, los exprimían, en pocas palabras, y así se encontraba el pueblo de Dios bajo esa esclavitud. Todos sabemos esto, ¿no? La Biblia lo registra. Escuchen este dato interesante. Fueron 430 años de esclavitud del pueblo que estuvieron en Egipto. 430, no estuvieron 10 años, no estuvieron 15, estuvieron 430 años en esclavitud. Ellos ya estaban acostumbrados, pero a la vez clamaban a Dios diciéndole, haznos libres de esta esclavitud. Y entonces aquí en Éxodo empieza lo interesante, cuando Dios le dice a Moisés y a Aarón que, vamos a ver ahí en el verso 1, les dijo, este mes será para ustedes el principio, y subraya la palabra principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Y Dios les da esta orden a Moisés y Aarón. Les dice, hablen a toda la congregación de Israel y digan. Recuerden que Moisés era el mensajero, el que iba con Moisés era el que iba con Faraón y le decía, Faraón, deja salir al pueblo para que hagan fiesta a Dios. ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí? Y Faraón negando todo el tiempo, no los voy a dejar ir y no los voy a dejar ir. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron las plagas. Vinieron la plaga de los piojos, de las langostas, un montón de plagas. Con exactitud, 10 plagas fueron, ¿sí? Pero la décima, y es donde Dios interviene de manera puntual, es cuando le dice a Moisés y Aarón, quiero que vayas al pueblo y les digas lo siguiente. Y mira, aquí empieza la historia de nuestro Cordero, del Cordero Pascual. Dile, Moisés, dile a toda la gente que vayan y busquen un cordero. Y ese cordero les dio varias características. Usted en su casa puede leer Éxodo 12. Le dio varias características: que sea macho, que sea menos de un año, que no tenga defecto, que esté en perfectas condiciones. Lo van a ir a buscar. Cada familia tiene que ir por su propio cordero.
Y si la familia es muy pequeña, júntense con otra familia y entre dos familias van a adquirir un cordero. Esa fue la instrucción de Dios. Les dio esa instrucción al pueblo. Pero mire esto, todo lo que Dios hace, todo tiene propósito. Todo tiene propósito, todo tiene un sentido. Dios no hace las cosas sin sentido, todo tiene un sentido para Dios. Entonces, el pueblo hizo lo que Moisés les pidió que hicieran y fueron y buscaron el cordero y ya les empezó a dar instrucciones y les dijo, ahora van el cordero lo van a asar, se va a juntar toda la familia y van a cenar el cordero. Pero antes de eso, mientras lo degollan o lo matan, la sangre que derrame ese cordero la van a poner en los postes y en los dinteles de las puertas de su casa. ¿Por qué? Porque iba a ser la plaga número 10, la muerte de los primogénitos. Dios entre sus planes tenía que iba a pasar ese día y donde encontrara la puerta con sangre, iba a, escucha esta palabra, Pesaj. Pesaj. Pesaj es la palabra Pascua. Miren el verso 11 lo que dice. Quiero a ver si me ayudan ahí en el verso 11. Lo comerán así, al corderito, ceñidos sus lomos, es decir, bien vestidos, bien calzados, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente. ¿Sí? Y lo que dice es la Pascua de Jehová. ¿Es la Pascua de una iglesia? No. ¿Es la Pascua de una nación? No. ¿Es la Pascua de una familia? ¿Es la Pascua de qué? Es la Pascua de Jehová. Dice el Señor, ustedes lo van a comer, yo voy a pasar, y cuando encuentre la familia, ¿sí? Cuando encuentre la familia y su puerta esté embarrada de sangre, ahí voy a Pesaj, ahí voy a hacer Pascua. Cuando el Señor en ti y en mí ve la sangre del cordero, hace Pesaj. No hay muerte. El que tiene el Hijo tiene la vida, ¿no? Hace Pesaj. Es la palabra para Pascua, Pesaj. Recuerden esta, es la Pascua de Dios. Es la Pascua de Dios. Vamos ahora a ver en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 verso 1. Lucas 22 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama ¿qué? La Pascua. 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Estaban buscando matar a Jesús, pero tenían temor del pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Déjeme buscarlo en mi Biblia. Lucas 22, ¿verdad? Es que aquí tengo unas notas. Pero fíjense cómo está conectado el libro de Éxodo con los evangelios. Lucas 22 les dije, ¿verdad? Lucas 22, vamos para allá. Es que aquí tengo unas notas en mi Biblia y no quiero que las pasemos de largo. 22. Ok. Jesús les da instrucciones, ¿verdad? En el verso 22, en el verso 8,
Pero en el verso 7, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Verso 8, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Verso 10, y Jesús respondió, miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre. Verso 11, y dirán al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la qué? La Pascua con mis discípulos. Verso 12, entonces él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto, prepárenla allí. ¿Qué iban a preparar allí? La Pascua, la Pascua. Verso 13, ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Esta misma Pascua es la del Éxodo 12, cuando el pueblo de Israel, cuando esa muerte de los primogénitos, en ese tiempo en Egipto hubo una gran mortandad. Todos los egipcios estaban asustados. Imagínense la muerte. Dice que no solamente de los primogénitos, del varón primogénito, sino de los animales. Había una gran mortandad en ese día. Pasó eso, cuando Dios hizo el Pesaj. ¿Sí? Todos asustados. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel fue libre. Cuando nosotros recibimos al Cordero, nosotros somos libres. Por eso decimos, me siento tan diferente. No sé si ya tiene muchos años que recibió al Señor y uno dice, me siento tan libre. Algo se me quitó de encima. Es que se quitó la esclavitud egipcia. Tal como el pueblo de Israel, se quitó la esclavitud y el pueblo pudo salir a festejarle fiesta a Dios, la Pascua de Jehová. ¿Se acuerdan? Era la Pascua de Jehová. Vamos a Mateo capítulo 26, verso 26. Búsquenlo por favor. Y antes de esto les tengo que decir que ¿en qué momento se instituyó la Pascua? Fue cuando el pueblo de Israel salió libre y después de ahí Dios les dice, ahora sí, van a hacer esta fiesta del Cordero cada año por sus generaciones. Se instituye esta Pascua. Que a lo mejor no se ha dado cuenta, pero cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos haciendo la Pascua del Señor. ¿Sí? Es la Pascua, para que no nos olvidamos. Mateo 26, verso 26. Vamos a ver allí lo que Jesús dijo en el Evangelio. Dice, y mientras comían la Pascua, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos, les dio el pan a sus discípulos. Y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Jesús les decía a sus discípulos, él estaba celebrando la Pascua. Aquí vemos en el Evangelio de Lucas la Pascua y también vemos en el Evangelio de Mateo la Pascua. Fíjense lo que les dice, tomen y beban, esta es mi carne. ¿Qué significa comer la carne de Jesús? Significa la palabra de Dios. Hoy usted que está aquí, que estás escuchando este mensaje, estamos comiendo la carne de Jesús. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1. ¿Quién es el Cordero Pascual? ¿Quién es el Cordero que dice en Éxodo capítulo 12? Todo lo que Dios hace tiene sentido, nada está desconectado para Dios. Todo hay una línea desde Génesis hasta Apocalipsis, todo tiene sentido para el Señor. Por eso es bien importante que entendamos la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Juan? Voy a hablar de Juan el Bautista. Este hombre que era un hombre que era divergente, era extraño Juan. Se vestía con unas ropas raras, andaba en el desierto, comía cosas diferentes a todos los demás. Él era un hombre divergente. Y ahí estaba Juan el Bautista, bautizando, preparando el camino
Y mire ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 19, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Saben por qué? Porque estos hombres religiosos andaban buscando al Cordero. Fíjense cómo Dios en Éxodo dio ciertas características. Que sea perfecto, que sea sin mancha, ¿sí? Aquí dice, ¿tú quién eres? Pensaban que Él era el Cordero, pensaban que Él era el Mesías. Y por eso iban y mandaban gente, Juan, dinos quién eres diferente. Se nos hace que tú eres el Cordero que estamos esperando. Y Juan les dice ahí, miren cómo les dice Juan. ¿Eres Elías?, le preguntaban. Él decía, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cordero. ¿Eres el profeta? No, respondía Juan. ¿Quién eres? Dinos quién eres. ¿Qué dices de ti mismo?, le preguntaba a la gente. ¿Qué dices de ti? ¿Qué piensas de ti? ¿Quién eres tú? Y Juan le responde, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Por qué bautizas? ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondía, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto decía Juan. Yo no soy. Pero ¿saben qué? Al que ustedes buscan está entre ustedes. Verifíquenlo. Como en Éxodo 12. Dios dio las instrucciones de quién era el Cordero. Hay unos que dicen, Jesús es un profeta. Jesús es más que un profeta. Jesús es un maestro iluminado. Jesús es más que un maestro iluminado. Jesús es un rabino. Jesús es más que eso. Jesús es el Cordero. Miren lo que dice en Juan más adelante. Esto me encantó. En el verso 29. Porque ahí estaban todos estos fariseos, saduceos acosando a Juan. Pero al día siguiente, miren lo que sucede. Jesús venía caminando hacia los territorios de Juan. Y ahora sí, Juan se levanta y dice esta frase que muchos de nosotros la conocemos. He aquí, subráyalo en su Biblia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoció al Cordero del Éxodo 12, las mismas características, la misma fiesta, la Pascua. He aquí, yo no soy ese Cordero, yo no soy el Cristo, pero mírenlo, ahí viene. Y Juan señaló a Jesús, Él es el Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios, aquel Cordero que cuando la sangre es derramada de ese Cordero y se aplica en la vida de las personas, sucede el Pesaj, sucede la Pascua. Esa es la Pascua. La Pascua es la fiesta más popular en el pueblo judío, es la fiesta más popular. Es la fiesta más popular incluso en el mundo occidental. Hoy nosotros tenemos vacaciones por la Pascua. El mundo se detiene por el Cordero Pascual. El mundo se detiene porque hoy es Jueves Santo. La fiesta más importante de los judíos, con gran valor. Le voy a decir, ahora sí, le voy a decir datos interesantes sobre la Pascua. ¿Se acuerda cuando leímos en Éxodo capítulo 12, verso 1? Vamos a ir otra vez ahí. Pero en Éxodo que le dije, subraya esta palabra, principio. Esta palabra principio ahí en Éxodo 12:1 dice, ahí la espero en la pantalla.
Más adelante, se me hace que es en el 2. Este mes le será principio de los meses. La Pascua es el principio. ¿Por qué es el principio? Porque cuando yo recibo mi Pascua, cuando yo recibo la sangre del Cordero, cuando yo nazco de nuevo, cuando yo le digo, Señor, perdona mis pecados. ¿Con qué se perdonan los pecados? Con la sangre de Jesús. Se limpia el pecado de mí con la sangre de Cristo, y de ahí para adelante empieza una vida nueva para mí. Ahí dice en Éxodo 12:2 que es el principio. La Pascua es el inicio de una nueva vida en nosotros. Cuando yo recibí la sangre de Jesús y le dije, Señor, yo creo en ti, que no eres solamente un maestro iluminado, que no eres solamente lo que mucha gente piensa de ti, sino que tú eres más allá de eso. Tú eres el Cordero, tú eres mi Cordero. Yo así le digo, Señor, tú eres mi Cordero Pascual, tú eres mi Pascua. La Pascua es el principio de una vida nueva. 2. El Cordero es el centro. El Cordero es el centro. Dios les dijo en Éxodo 12, Moisés, dile a las familias que pongan el Cordero en medio. Es como cuando comemos el pavo y lo ponemos ¿dónde? En medio de la mesa, y empezamos a cortar pedacitos o nos empiezan a servir, pero todos estamos alrededor del pavo. En este caso era un cordero, y todos se sientan alrededor del cordero y van a comer esa carne asada. Van también a tomar hierbas, me imagino que eran tipo té, y panes sin levadura. Ese era el menú de esa noche. Pan. Jesús dijo, este pan es mi cuerpo. Carne, el cordero. ¿Sí? El cordero es el centro de esta festividad. El cordero es el centro de mi familia. Debe ser el centro de mi familia. Debe ser el centro de mi vida. El Cordero Pascual, Jesucristo. Juan dijo, Él es el Cordero. Él es el Cordero. Él es. No se confundan, no hay otro Mesías, no va a venir otro. Él es, Él cumple los requisitos de Éxodo 12. Jesús es el Cordero Pascual. ¿No siente alegría al saber eso? Aunque ya lo sabemos, pero es reconfirmar y afirmar mi fe de que Jesús es el Cordero. El Cordero es el centro de nuestra vida. Primera de Corintios 5:7. Vamos para allá rápidamente. Vamos a ver qué dice acá. Primera de Corintios 5:7. Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, ¿qué dice? Que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Jesús, cuando estaba con sus discípulos en la última cena, ¿ustedes han visto los cuadros aquellos tan bonitos que pintan a Jesús con todos sus discípulos? Esa fue la Pascua. Cuando usted ve el cuadro ese, diga, esa es la Pascua. Jesús les dijo a sus discípulos, nunca más voy a tomar este pan, este vino con ustedes, nunca, nunca, hasta que venga otra vez el reino de Dios. Pero mire ahí en Corintios, esto es después de los evangelios, después de la muerte de Jesús. Jesús, porque nuestra Pascua es Cristo. ¿Quién es tu Pascua? Cristo. ¿Quién es tu Pascua? Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, punto número 3, nuestra Pascua es Cristo, según la palabra de Dios. Cuando a alguien en estos días le pregunte, oye, ¿qué se celebra? ¿Y qué es eso de la Pascua? Déjame te explico. Y le explica
Éxodo capítulo 12, y después se va al Evangelio de Lucas y después al Evangelio de Mateo, y ahí le va explicando y termina en este: Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero Pascual. Él es el que ha quitado el pecado de mi vida, el Cordero Pascual. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Vamos a ver cómo todo a través de la Biblia hay un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis 5, 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, sacrificado, muerto, maltratado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y el 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro de este libro es el Cordero Pascual. El centro de mi familia debe ser el Cordero Pascual. El centro de mi vida debe ser el Cordero Pascual, porque Él murió por mí, con su sangre me compró. Qué maravillosas noticias, ¿no? Qué hermoso es el Evangelio. Esto es el Evangelio. El Cordero muerto por mí, para mi liberación de la esclavitud del pecado. Si hay pecado en tu vida que tú no puedes dejar, tienes que clamar al Cordero. Si hay cosas en tu vida, en mi vida, que yo no puedo abandonar y digo: ay, esto es bien difícil, yo clamo al Cordero, porque Él es mi liberación, Él es mi Pascua, Él es mi Pesaj. Él es el que abrió la puerta para que yo pudiera salir y caminar en libertad. ¿Qué hizo el pueblo después de eso? Hizo una gran fiesta, una gran celebración. Cuando yo soy libre, yo canto, yo adoro, yo clamo al Cordero Pascual, porque soy libre, porque lo puedo hacer. Amén. Así que esto es, con esto resumo y se lo vuelvo a recordar. La Pascua es el principio de nuestra vida. La Pascua, el centro es el Cordero. Él es el centro. Nuestra Pascua es Cristo. Y 4, el Cordero inmolado de Apocalipsis. Ahí está bien claro. Es el mismo Cordero, el Cordero de Éxodo capítulo 12. Que en esta Semana Santa no se nos olvide, que en estos días no se nos olvide quién es el centro de este festejo, de esta celebración. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie, que esta meditación la lleve en su corazón y diga: Señor, gracias. Gracias, porque ahora puedo entender. Yo con esto dije: wow, el Cordero, mi Cordero Pascual. Desde Génesis, desde el Éxodo, cuando Abraham, ahorita se me viene a la mente, cuando Dios le dice a Abraham: ve y sacrifícame a tu hijo, ¿sí? ¿Qué pasó? Apareció un cordero. ¿Se acuerdan? Apareció un cordero y no mató al hijo. Esto es un prototipo de toda la muerte de Jesús. No mató al hijo, sino que tomó el sustituto, que era el cordero. Así igual nosotros
Nosotros merecíamos la muerte en la cruz, merecíamos la muerte, pero vino mi Cordero. Por eso Él es mi Cordero. Pesaj. Dios no me dio lo que yo merecía. Yo merecía la muerte y el infierno. Yo lo merezco. Pero mi Cordero